¿Se escucha? Ok, ya me di cuenta que sí. Bueno, buenas tardes, colegas. Para mí es un gran placer poder venir aquí a presentarles un trabajo que espero que sea de su interés. Es un trabajo que creo que nos compete a todos, dado que todos aquí somos investigadores, y cuyos datos creo que nos podrían servir para que nosotros mismos mejoremos nuestros hábitos. Como bien comentaban hace un momento, el título de la presentación es Programa Interdisciplinario para la atención a los factores de riesgo sanitario en investigadores. Este es un primer trabajo, un estudio piloto, en el que hicimos una breve intervención que a continuación les voy a explicar. Y bueno, pues bueno, antes que nada me gustaría que vieran esta figura que les presento. Esta figura la presentó la OMS en el 2016. En ella podemos observar las principales causas de muerte para ese año. Entre estas principales causas de muerte a nivel mundial podemos encontrar que las que más incidencia tienen son justamente las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades no transmisibles, que son aquellas que se relacionan estrechamente con el comportamiento de los individuos. No se relacionan tanto con un agente patógeno, llámese microbio, virus, etcétera, sino más bien con los hábitos tanto alimenticios como de actividad física que presentamos. Esto es a nivel mundial. Cuando lo vemos a nivel México, que es donde se realizó este estudio, vemos que el patrón se repite. En México también podemos observar que la mayoría de las defunciones se debe principalmente a este tipo de enfermedades. Podemos encontrar algunas que se relacionan pues con algunas infecciones, cosas por el estilo, pero preponderantemente las enfermedades que causan mayor número de funciones son crónico-degenerativas. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel macrosocial? Pues bueno, en primera instancia, la primera consecuencia que consideramos es muy importante es que en los próximos años los sistemas de salud se enfrentarán a una población que, además de haber envejecido, porque todos sabemos que el envejecimiento poblacional es una situación que aqueja a la mayoría de las sociedades desarrolladas. Pues bueno, aparte de esto, la sociedad presentará grandes índices de enfermos crónicos que demandarán tratamientos costosos y prolongados. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese hipertensión, todos estos padecimientos que no se pueden curar requieren un tratamiento constante y que es costoso. Los costos económicos de las enfermedades crónico-degenerativas se calcula crecerán del 3.7 al 3.9% del Producto Interno Bruto de México de entre el 2010 al 2030. Es un gasto económico importante para el tratamiento de dichas enfermedades. Y aparte se proyecta, o más bien se ha visto, que estas enfermedades se están presentando en mayor medida en edades más tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Ya encontramos casos de cáncer, casos de diabetes y casos de hipertensión, entre otras enfermedades, que se presentan en población joven, ya no necesariamente en adultos mayores. Esto, nuevamente, se debe justamente a los hábitos de las personas. Y bueno, en cuanto a consecuencias microsociales, podemos observar que una de las principales que consideramos, entre las muchas que podemos encontrar, es que los individuos que se someten a tratamientos a largo plazo se ven forzados a interrumpir sus hábitos laborales, estudiantiles, personales, etcétera. Esto lo tienen que interrumpir en muchas ocasiones de forma permanente, dado que las enfermedades son incapacitantes, ya no les permiten continuar trabajando y esto conlleva costos a nivel social, a nivel personal, familiar, etcétera. Las enfermedades crónico-degenerativas no solamente afectan a los pacientes en sí mismos, sino también afectan a toda la red de relaciones sociales, llámese familiares, llámese amigos, etcétera, con los que interactúan. Estas enfermedades no proporcionan un desgaste solamente al paciente, proporciona desgaste a toda su red social. En ese sentido, de hecho, es muy sabido que los familiares que se dedican al cuidado de un enfermo crónico están expuestos a situaciones muy estresantes que hacen probable que ellos también se enfermen, que desarrollen también diabetes, que desarrollen también hipertensión, etcétera. Y bueno, ¿cómo es que se ha pretendido atender este tipo de enfermedades? A nivel global, la tendencia en materia de salud ha sido intervenir en estas enfermedades a nivel preventivo, en tanto que no son curables, son crónico-degenerativas. No hay forma de revertirlas. A lo máximo, si ya están establecidas, lo que se puede hacer es controlarlas, pero no hay más. Entonces, se plantea que la mejor forma de hacerle frente es antes de que aparezcan.
En este sentido, sin embargo, se ha encontrado que gran parte de las intervenciones han sido insuficientes. Gran parte de las intervenciones que pretenden prevenir que se desarrollen este tipo de enfermedades no han funcionado como se esperaría. Y vaya, algunos autores, entre ellos Arco y Fernández en el 2002, identifican alguna serie de aspectos que se considera podrían influir a que estas intervenciones no sean efectivas. Entre ellas, la falta de atención interdisciplinaria, la carencia de un sustento teórico, la dificultad y ausencia de grupos de riesgo y las metodologías ineficaces de intervención. A continuación las voy a desarrollar más. La falta de atención interdisciplinaria. Pues bueno, sabemos que todo problema de salud por definición es un problema social. Sabemos que la enfermedad es un problema socialmente definido, dado que en diferentes sociedades y en diferentes tiempos las enfermedades han sido diferentes. No solo por definición, sino la presencia de las mismas ha variado entre diferentes grupos. No es el mismo cuadro epidemiológico el que podemos encontrar en países como aquí en España, o en lugares como vamos a decir, en Kenia, lugares que no tienen tal desarrollo económico. Las enfermedades suelen ser diferentes. Por tal motivo, es importante mencionar que al margen de que la atención se vincule o se enfoque en la prevención, la atención o la rehabilitación de alguna enfermedad, su abordaje demanda necesariamente la participación de distintos profesionales de salud. ¿Esto qué significa? El ámbito de la salud no debe ser solamente del dominio de los médicos, sino que también deben participar otros profesionales, otras disciplinas, llámense psicólogos, llámense antropólogos, llámense enfermeros, etcétera, etcétera. Esto, cabe mencionar, no debe de desvirtuar que cada una de estas profesiones, cada una de estas disciplinas tiene un objeto determinado en el cual deben intervenir, un objeto específico que es su foco de atención. ¿Ok? En este sentido, la psicología puede participar indirectamente y como disciplina, como conocimiento aplicable en distintas formas y niveles, en los campos de vida social en las que el comportamiento individual se torna relevante y que juega un papel funcional destacado como fuente o solución de problemas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros los psicólogos, por derecho, por nuestro objeto de estudio, tenemos la obligación, más que el derecho, de intervenir en este tipo de problemáticas en tanto que se actualizan en el comportamiento individual de cada uno de las diferentes personas que están enfermas. La enfermedad se presenta en cada uno de los individuos de forma diferente. La enfermedad que tiene un individuo de aquí de Madrid no es la misma enfermedad necesariamente, o no se debe necesariamente al mismo tipo de cosas, al mismo tipo de factores que desarrollaría una enfermedad similar a una persona de México. Entonces esto se individualiza. Ahora bien, respecto a la carencia de sustento teórico, al margen de todo lo que podríamos decir de los problemas conceptuales en los que se basan la mayoría de las intervenciones que se han realizado acerca del ámbito de la salud y en particular en la psicología de la salud, en este trabajo se presenta una noción novedosa que es la de riesgo sanitario. Esta noción deviene de otra noción que es riesgo académico, se traspoló desde el ámbito educativo. Y esta noción de riesgo se considera como, bueno, en principio se ampara bajo la lógica de los conceptos disposicionales y es una condición de propensión a. Decimos que alguien está en riesgo no cuando está enfermo, decimos que alguien está en riesgo cuando hay una serie de factores que probabilizan que una persona vaya a desarrollar una enfermedad, y eso es a lo que hacemos referencia en tanto riesgo sanitario. Respecto al otro punto, dificultad o ausencia de definición de grupos de riesgo. Si bien es cierto que hay varios grupos de focales en los que las intervenciones, en la que las instituciones de salud han enfocado esfuerzos para poder mejorar sus estados de salud, es cierto que hay otras poblaciones que no han sido atendidas, poblaciones que son importantes, poblaciones que brindan avances tanto tecnológicos, económicos, científicos y que no han sido objeto de interés para este tipo de intervenciones. En el caso particular de México, nosotros contamos con el Sistema Nacional de Investigadores, que son los responsables de la gran mayoría de los trabajos científicos con calidad que se difunden en las revistas de arbitraje nacional e internacional. Este Sistema Nacional de Investigadores recibe muchos fondos económicos por parte de instancias como el CONACYT, del gobierno nacional, etcétera. Son grupos en los que se
se hace una inversión tal que no vale la pena descuidarlos, porque en tanto un miembro de estos grupos se enferme, se pierde en gran medida la inversión que se está realizando en ellos. Entonces se considera importante intervenir con ellos. Bueno, como lo comento en el tercer punto, la inversión pública para su educación y mantenimiento es mucho mayor que la que se realiza para otros grupos en los que se han enfocado las intervenciones. Bueno, respecto a las metodologías ineficaces que les comentaba, los distintos programas de intervención que se han realizado, que se han llevado a cabo en general, no solamente en México, sino en general en casi todas las poblaciones, se han reducido a brindar información a nivel grupal, como si la información por sí misma pudiera hacer algo. Es decir, y además, omitiendo el hecho de que no se tome en cuenta que cada individuo entra en contacto con esta información de forma diferente. Algunos ni siquiera entran en contacto con dicha información, pero estos programas no tratan de realmente analizar si los individuos lo hacen, solamente brindan información y hasta ahí se quedan. A veces hacen una pequeña evaluación muy simple y hasta ahí se quedan. Adicionalmente, bueno, como les comentaba, estos programas se restringen generalmente a realizar solamente una evaluación mediante instrumentos psicométricos, instrumentos que no nos permiten determinar si una persona realmente entra en contacto con el contenido de esto, y esto pues simplemente las hace ineficientes. Con base en todo lo que les comenté con anterioridad, hay dos aspectos que nosotros nos enfocamos y que creemos pueden subsanar lo que se ha planteado estas problemáticas que les comentaba. El primero es la atención individualizada, es decir, no nos vamos a enfocar en grupos, hay que atender a los individuos particulares, dado que sus enfermedades son particulares, y el monitoreo como una estrategia de intervención. Consideramos que puede ser útil en tanto que tratamos de asegurarnos que los individuos entren en contacto con lo que se les dice en sus consultas médicas, con lo que se les dice en sus tratamientos particulares, dadas sus necesidades. Es así que el objetivo de esta investigación fue identificar los efectos de una intervención interdisciplinaria sobre la reducción de factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas en integrantes de un grupo de investigación científica. Como les comentaba, es un estudio piloto, entonces la población es muy reducida, pero consideramos que esto se puede ampliar a otras poblaciones. Pero bueno, participaron 17 miembros de un grupo de investigación en psicología, 11 hombres y 6 mujeres cuyas edades oscilaron entre 22 y 55 años, quienes se caracterizaron por ser una microcomunidad integrada por profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, algunos de ellos alumnos de posgrado e incluso algunos alumnos de licenciatura. El escenario: el programa se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en colaboración con médicos de una clínica cuyo nombre es Clínica de Síndrome Metabólico y Diabetes, que se encuentra en la facultad. Materiales que se utilizaron fue una cinta métrica marca seca de 201 centímetros que se utilizaba para medir la circunferencia abdominal. A los aparatos fue una báscula de bioimpedancia, una báscula mecánica, un glucómetro y un baromanómetro manual. El diseño empleado fue de n igual a 1. Todos los participantes fueron expuestos a las 4 fases del programa, es decir, todos recibieron el mismo tratamiento, no hubo grupo control, en tanto que lo que nos interesaba era contrastar el desempeño de los individuos, o los resultados más bien de los individuos, contra sí mismos en fases posteriores. El diseño que les presento ahí es a grandes rasgos el procedimiento. Podemos observar que se dividió en 4 fases. Vemos que la primera fase fue de una evaluación inicial, se hizo una consulta médica en la clínica. En esta clínica, cabe mencionar, se receta tratamiento alimenticio, no recetan tratamiento farmacológico. Se sacaron medidas antropométricas, se realizaron registros derivados de la utilización de las básculas, de la cinta, etcétera, y se realizó una entrevista para conocer los hábitos alimenticios de los participantes. En la definición de estrategias, la segunda fase, se realizó un diagnóstico y el diseño de la intervención. En tanto diagnóstico, se le entregaba a los participantes un informe sobre su estado de salud. En ese se reportaba qué es lo que había salido como estado de salud, en tanto el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, el porcentaje de grasa visceral, edad metabólica, etcétera, y se le comentaba incluso la proyección de su estado de salud, es decir, dados los antecedentes familiares, dados los antecedentes y todas las medidas que se recabaron, ¿qué era más probable que desarrollara el participante? Llámese diabetes, cáncer, etcétera.
En esta medida se diseñaron las estrategias se implementaron de forma, como comentaba, individual. Se establecieron metas individuales, es decir, había participantes que tenían que subir de peso, había participantes que tenían que bajar de peso, había participantes que se tenían que mantener. Se realizaron cronogramas de actividades para identificar cuándo iban a acudir los participantes a la clínica y cuándo iban a acudir con la persona encargada para realizar el monitoreo. Y se comentaron las actividades a realizar, cómo iban a hacer los registros, etcétera, etcétera. La intervención, como tal, el monitoreo, constaba de la asistencia de los participantes a su consulta médica y posterior a esa tenían que pasar con el psicólogo, con el investigador. En esa medida, el investigador se aseguraba que los participantes hubieran entrado en contacto con lo que se les dijo en su consulta médica. Y si fuera así, bueno, se les daba alguna retroalimentación al respecto. Si el investigador se percataba de que el participante no había entrado en contacto con esto, con la información que se le había brindado, lo que se procuraba a veces incluso era regresar al participante a la clínica y pedirle al médico encargado, el médico que estuviera a cargo, que le volviera a explicar qué era lo que tenía y qué es lo que tenía que hacer. Ya al final, en la evaluación final, se realizó nuevamente una consulta médica. Bueno, de hecho fueron dos. Se volvieron a hacer mediciones, entrevistas, etcétera, mediciones antropométricas, y se volvieron a revisar los registros. Cabe mencionar que en cada una de estas fases se estuvieron realizando las consultas médicas para ver cómo era la tendencia en el peso de los individuos. Y fue así que se presentaron los siguientes datos. Lo primero que cabe destacar, y muy concordante con la población mexicana en general, es que casi todos los investigadores, casi todos, si no me equivoco, son 14 de 17, tenían sobrepeso mínimo. Había quienes tenían obesidad. Sí, las garnachas. Los tacos, exacto. Entonces, aquí podemos observar que la línea, la barra azul identifica el peso inicial, es decir, el peso que presentaron en la evaluación inicial. La línea verde identifica el peso ideal, es decir, lo que los médicos indican que debería pesar cada uno de los participantes. Y la barra gris presenta el peso final. ¿Cuál fue el peso que presentaron al finalizar todas las sesiones? Podemos observar en general que casi todos los participantes bajaron de peso. No se nota tanto aquí porque vamos de 0 a 100 kilos. A continuación va a ser más notorio con las siguientes figuras. Y también es notorio rescatar que casi ninguno, de hecho prácticamente ninguno, alcanzó su peso ideal. ¿Ok? En esta figura se presentan los grados de cambio, es decir, qué tanto bajaron, qué tanto aumentaron de peso los participantes. En el caso de esta presentación solamente les voy a mostrar el peso, porque se considera uno de los datos más importantes derivados de la investigación. Hubo otros datos, como les comentaba, el índice de masa corporal, la grasa visceral, etcétera, que se tienen escrito en extenso, pero para efectos de la exposición solamente les presento el peso. En esta figura podemos ver el grado de cambio de peso en las sesiones de evaluación inicial, que serían las dos primeras, las sesiones de intervención y las sesiones de evaluación final, que serían las últimas dos, de las participantes de género femenino en un rango de edad de entre 20 y 35 años. Podemos observar las líneas en las que podemos ver cuadritos, son aquellas que hacen referencia a participantes que tenían que bajar de peso. Las líneas que tienen triangulitos, como esta, son aquellas que hacen referencia a los participantes que tenían que subir de peso. En general, no sé, aquí no lo puedo visualizar bien, espero que ustedes sí puedan. Podemos observar que en general en la segunda sesión de evaluación, casi todos subieron de peso, de los que tenían que bajar, y los que tenían que subir bajaron. No nos queda totalmente claro por qué sucedió eso, pero es un efecto que se presentó en casi todos los casos. Pero vemos que una vez que ya se instaló la intervención, todas las personas que tenían que bajar de peso lo lograron en cierta medida. Aquí hubo una persona que subió, pero inmediatamente empezó a disminuir. Hubo personas que, por ejemplo, las que tenían que bajar, que de repente aquí bajó una y volvió a subir de peso. ¿Sale? Esto nos dice que la intervención, al parecer, fue efectiva. En este caso, en esta figura podemos ver los grados de cambio del peso en las sesiones de evaluación inicial, intervención y evaluación final de los participantes de género masculino en un rango de edad de 20 a 30 años. Nuevamente se replica este efecto.
que podemos observar. La mayoría, cuando tenía que bajar de peso, aumentó considerablemente de la primera sesión de evaluación a la segunda. Y cabe mencionar que la diferencia de tiempo entre ambas sesiones fue cercana a un mes. Entonces sí aumentaron considerablemente. Este participante aumentó casi 3 kilos en ese mes. Pero, igual que en la figura anterior, podemos observar que casi todos los que tenían que bajar de peso, bajaron de peso considerablemente. Y los que tenían que subir, solamente, bueno, aquí hay uno que tenía que subir, que disminuyó, pero al margen de este participante, la mayoría sí alcanzó a subir de peso. En esta figura podemos observar el grado de cambio de peso de los participantes de género masculino con un rango de edad entre 35 y 55 años. Estos son más dispares. Pero igual vemos que, una vez más, que la mayoría aumentó de peso cuando tenía que bajar en la segunda sesión, y el que tenía que subir de peso lo logró, los que tenían que bajar de peso en general lo lograron. Por último, en esta figura, aquí podemos observar ciertas proyecciones respecto a las medidas de peso y la medida de la circunferencia de cintura, que se pueden observar en el participante 1 durante una evaluación inicial y durante una evaluación final. Aquí vamos a ver que se proyectaba que si continuaba con el programa iba a bajar de peso y disminuir su circunferencia. Estas son las otras medidas que les comentaba: el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa total, el porcentaje de músculo, la edad cronológica metabólica, la grasa visceral, etcétera. Y bueno, en general los resultados, como se puede observar, muestran la eficacia del programa en la reducción de la presencia de factores de riesgo en un grupo de investigadores. Es decir, el programa aparenta ser efectivo, este programa interdisciplinario. Cabe mencionar que, como decía con anterioridad, hubo participantes que no bajaron tan dramáticamente de peso. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado, encontramos que esas participantes tenían algunos problemas hormonales que no permitían que disminuyera el peso. Sin embargo, sí disminuyeron la medida de su cintura, y sí disminuyeron el índice de masa corporal, lo cual nos dice que, al margen del peso, la intervención fue efectiva. Igual, para los participantes que tenían que subir de peso, 3 subieron de peso durante la intervención y 1 se mantuvo en el mismo, no bajó de peso. ¿Ok? Bueno, como se pudo observar en las figuras, también es notorio que durante la intervención todos lograron los objetivos, es decir, bajar de peso. Ninguno llegó al peso ideal, pero todos tuvieron la tendencia de bajar o de aumentar, dependiendo de lo que se requiriera. Pero vaya, al finalizar la intervención fue muy notorio que casi todos regresaron a sus niveles basales. Es decir, los que tenían que bajar de peso subieron de peso, y los que tenían que aumentar volvieron a bajar. ¿En qué términos podemos entonces explicar estos hallazgos? Pues bueno, en primera instancia, lo biológico fungió como un disposicional que obstaculizó, pero no determinó la posibilidad de cambio conductual. ¿Esto qué hace referencia? En particular a las personas con problemas hormonales. Podemos observar que la intervención, insisto, sí tuvo efectos, y las participantes sí se adhirieron a su dieta, pero bueno, no bajaron de peso. Las medidas antropométricas tuvieron un efecto conductual particular, es decir, el mero hecho de que nosotros aseguremos que los participantes entren en contacto con sus resultados probabiliza en gran medida que ellos se ajusten a su tratamiento, es decir, que se adhieran a su dieta. La pertenencia de los participantes a un grupo dio lugar a un efecto encadenado durante la intervención. Es decir, como todos estos participantes pertenecían al mismo grupo de investigación, entre ellos incluso hacían apuestas de quién podía bajar más y quién se iba a invitar los tacos al finalizar las sesiones, etcétera, etcétera. Entonces había esa interacción constante de a ver quién bajó más, quién tiene menor edad metabólica, y consideramos que esto también tuvo efectos. Bueno, la individuación de prácticas sanitarias deseables se vio favorecida a partir de la regulación lingüística ejercidas por los profesionales de salud, es decir, el equipo médico, con base en todas las medidas que se recabaron. Las verbalizaciones interindividuales, es decir, lo que cada uno de los participantes se decía, como por ejemplo, no, es que no debería de comer esto porque entonces voy a perder en comparación con tal persona, es decir, le voy a tener que pagar sus tacos.
Y bueno, esto se considera que propició en cierta medida la autorregulación de la adherencia a la dieta, es decir, esto propició que los participantes no consumieran alimentos que estuvieran fuera de su dieta por lo mismo que se decían. Ya por último, se considera que es importante para futuros estudios recuperar las bases de este programa en la medida en la que, bueno, se debería, en primera instancia, incluir la participación de más de un investigador que recabara los datos, los registros y que se asegurara de que los participantes entraran en contacto con su información, con la información que les brindaban los médicos, dado que una sola persona, que era la persona, digamos, encargada de recabar estos registros y poner en contacto a los participantes, muchas veces el trabajo era abrumador para ella, porque eran 17 participantes a los que tenía que ver diario en muchas ocasiones. Se plantea que se debe sistematizar más el registro de alimentos y de otros factores de riesgo sanitario, porque al margen de que de hecho los participantes registraban sus alimentos, no les presento los registros porque eran muy irregulares. Gran parte de ellos no les registraba lo que consumían ni cuántas veces lo consumía, etcétera. Aparte del monitoreo, se considera que se deben de plantear más estrategias, y estas estrategias deben de desvanecerse porque la retirada del monitoreo fue muy brusca, fue muy repentina, y consideramos que por esto el efecto no se pudo mantener después de la fase de intervención. Por último, consideramos que la noción de riesgo sanitario permite que se presenta como un término puente entre el lenguaje disciplinario y el lenguaje profesionalizante. Nos permite dar cuenta de variables que los psicólogos deberíamos de investigar en ámbitos sociales particularmente definidos. Y bueno, de esta manera también consideramos que a pesar de esto, la noción de riesgo sanitario se debería de precisar más, porque quizá no da cuenta de todo. Es un primer acercamiento, pero no nos da cuenta de todo lo que nosotros podíamos trabajar con estas personas. Se deben de identificar qué otras variables se pueden tornar críticas para que los individuos se ajusten a sus tratamientos alimenticios, en tanto lo que les comentaba, las estrategias, y qué otras condiciones de su medio ambiente podrían propiciar que ellos decidieran o no consumir cierto tipo de alimentos. Y por último, se considera que este tipo de intervenciones debería de aplicarse en múltiples contextos y poblaciones, en particular en grupos de investigadores de otras disciplinas. Esto se enfocó solamente a psicólogos y a un grupo muy reducido, pero consideramos que se podría aplicar también para investigadores, a biólogos investigadores, médicos investigadores, etcétera, etcétera. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.